Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios porque estamos aquí. Amén. En el lugar de nuestro hermano Alfonso, que nos permite realizar y compartir la palabra aquí en su hogar. Que Dios bendiga a nuestro hermano, a la familia Ramírez que nos recibe, y damos gracias a Dios porque nos dan un lugar para compartir la palabra del Señor. Y en esta tarde vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedirle a Dios su dirección, que el Señor sea con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos al trono de tu gracia. Señor, agradeciéndote por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias, Señor, porque en medio de esta situación que el mundo está pasando, Señor, tú tienes con bien a la familia Ramírez, a la iglesia, nos tienes con bien, Señor, con salud. Gracias, Señor, porque nos das de tu gracia, de tu misericordia. Señor, y día a día podemos mirar tu misericordia, Padre. Te rogamos por aquellas personas, Señor, que están en el primer cuadro de la pandemia, Señor, por los médicos. Te rogamos por las enfermeras, por los camilleros, por los de limpieza que están aún en los hospitales, Señor. Ten misericordia de ellos, Padre, fortalécelos, Señor. Ellos están, Señor, en el primer cuadro de toda esta situación. Señor, ayúdales. Señor, y si hubiera hijos tuyos, Señor, ya contaminados con este virus, te rogamos por ellos para que tu misericordia, Señor, sea con ellos. Señor, bebés que están en el hospital, Señor, te rogamos que tú extiendas tu mano de misericordia y de amor, Señor, para todos aquellos bebés que están sufriendo, Señor, esta pandemia, Padre. Señor, cubre a tu iglesia, Señor, despiértanos para una búsqueda de ti. Señor, prepáranos, Señor, para escudriñar tu palabra, Señor, para que nuestro corazón sea abierto, para que tu palabra caiga en buena tierra, mi Dios, y dé el fruto que tú deseas, Padre. Señor, gracias en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar al Señor. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, toda la gloria. Es un deleite contemplar tu hermosura, está rodeado de tu santidad de amor. Tu presencia es lo mejor. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte. Venimos ante ti, Señor, para imputarte toda la gloria, mi Dios. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad de amor. Tu presencia es lo mejor. Mejor es tu presencia que la vida. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad de amor. Tu presencia
es lo mejor. Tu presencia es lo mejor. Te damos gracias, Señor, porque tu presencia es lo más glorioso que tenemos, mi Dios. Gracias, Señor, porque nos permites reunirnos. Ahora nada más unos pocos, Señor, pero tu presencia es con nosotros, Señor, y es con aquel que está mirando este video. Señor, que tu presencia se manifieste en aquel hermano, aquel amigo que está a través de este video mirando estas palabras, Señor. Sé con él, Señor, y que tu presencia no le falte. Que tu presencia, Señor, cada día esté con él, Padre. Gracias porque es en medio de nosotros. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Glorifiquemos el nombre del Señor. El Señor está en medio de nosotros. En gloria te veo. Cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tu Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. En gloria te veo. Cuanto más te conozco, Señor. Cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, Señor. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo. Damos gracias a Dios porque el Espíritu de Dios se siente. Amén. Amén. La vida del cristiano es
no solamente de conocimiento, sino de sentir la presencia de Dios, de caminar con Él. Cuando nosotros caminamos con una persona, sentimos el acompañamiento, sentimos su plática, sentimos su presencia. Con Dios tiene que ser lo mismo, hermano. Con Dios tiene que ser lo mismo. Tenemos que caminar sintiendo su presencia, que su presencia nos alienta, que su presencia nos guía. Tenemos que caminar por fe, sí, caminar por fe, pero tenemos también que experimentar su presencia. Hermanos, hoy y amigos que nos escuchan a través de este video, vamos a ver un poquito la vida de David. David fue un varón que dice la Biblia que fue conforme. Entonces David, al ser conforme al corazón de Dios, pensamos que era un hombre sin defectos, ¿verdad? ¿Cómo nos imaginamos al decir a alguien que es conforme al corazón de Dios? ¿Cómo nos imaginamos, hermanos? Que alguien puede decir, es que el hermano es conforme al corazón de Dios. Perfecto. Perfecto, así es, ¿verdad, hermana? No, pensamos, era un hombre sin pecado. Era un hombre perfecto. Pero no, hermanos, nos damos cuenta que David era un hombre como tú y como yo. Con defectos, como decía el apóstol Pablo, ¿quién nos librará de este cuerpo de pecado? Que cuando quiero hacer lo bueno y me propongo hacer lo bueno, hago lo malo. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias allí en el Salmo 51. Para entrar al Salmo 51, tenemos que hacer un poquito de historia. Porque David es algo... Tiene mucho que aprendérsele a David. El rey David, cuando miro su historia, cuando veo su vida de David, cómo era David, dice la Biblia que cuando el profeta fue y Dios mandó al profeta y le dijo al profeta Samuel, vas a ir y vas a ungir a quien yo ya escogí para que sea mi rey sobre Israel. Yo ya lo escogí. Y dice la Biblia que fue Samuel, el profeta, fue con su aceite para ungir al rey David. Y dice que llegó a la casa de Isaí, el papá de David, y que dice que cuando llegó le dijo Samuel, el profeta Samuel le dijo a David, a Isaí, ¿sabes qué? Vengo porque traigo esta encomienda. Dios de aquí de tu casa ha encontrado a quién va a ser el rey de Israel. Entonces el papá hizo venir al hijo número uno. Dice la Biblia que era alto, guapo, con un cuerpo atlético, y que cuando lo vio Samuel, el profeta Samuel lo vio y dijo, este es el rey. No hay falla alguna, está todo bien. Y Dios le dice, no te equivoques, ese no es el que yo he escogido. ¿Cómo? Entonces voltea y le dice al papá, ¿tienes otro hijo? Sí, hay otro hijo. Pues mándale a hablar. Y manda a traer al otro hijo. Y el otro hijo, por lo mismo, llegó y era también guapo, bien corpulento, y en casa, imagínense, bien cuidadito, acá bien peinadito y todo. Lo hace pasar y David y el pastor Samuel, el profeta Samuel le dice, este es el que escogió Dios. Y Dios le dice, no. Así hace pasar a todos sus hijos que tenía Isaí. No recuerdo cuántos eran. Eran 6, me parece. Y hace pasar a todos sus hijos. El papá, Isaí, se llamaba el papá. No, pues estos son mis hijos, los preferidos, los que yo quiero, los que son mis preferidos. Y pasan todos y Dios le dice a Samuel, no, ni uno de esos he escogido. Entonces voltea el profeta y le dice a Isaí, ¿son todos tus hijos?
Y Isaí dice, ay, no, por allá anda otro hijo, pero anda cuidando las ovejas, anda trabajando, anda por allá, a saber qué anda haciendo. Y Samuel le dice, pues no nos vamos a sentar a comer hasta que no venga ese hijo, porque Dios me mandó a ungir a uno de tus hijos. Y dice que ya Isaí dice, bueno, pues manden a llamar a David, pues está por allá con las ovejas. Bueno, ya ni se acordaba el papá de este hijo, ya ni siquiera se acordaba. Por eso hay hijos que, aunque los papás no se acuerden de nosotros, Dios sí se acuerda de ti. Y dice la Biblia que Dios le dijo a Samuel, no te sientes a la mesa hasta que venga David. Llegó David, lo mandaron a traer del monte, llegó. ¿Cómo llegaría David? Si venía del monte, venía de día sin bañarse, venía de cuidar las ovejas, de dormirse entre las ovejas. Todo despeinado, ya me lo imagino cómo vendría David, pues venía de trabajar. Llegó y Dios le dice, a este es el ungido, a este es el que ha escogido. Amén. Al mugroso, al apestoso, pero al trabajador. Al trabajador. Y dice que agarró y que le dijo Dios, úngelo. Y ungen a David. Yo aquí quiero hacer un poquito de historia. Ungen a David. Y David, pues ya lo ungen. En aquel entonces se ungía, derramaban todo un cuerno de aceite sobre la persona que era ungida, se bañaba casi completamente de aceite, un aceite especial. Ora por David, el profeta Samuel, ora por David. Ya. Dice Samuel, ya me voy. Y David se queda así como que, ¿y ahora? Pues ya me ungieron como rey. ¿Dónde está el trono para sentarme? Yo creo, David haber pensado, ¿dónde está el trono para sentarme? Pues ya me ungieron como rey. Ya me ungieron como rey. Y dice la Biblia que David se tuvo que regresar a trabajar el campo. Para que llegara el momento en que David tomara el reinado y fuera rey, pasaron muchos años. Pero Dios, cuando hace una promesa, la cumple. Esto es lo importante que tenemos que ver. Cuando Dios hace una promesa, Dios cumple sus promesas. Si Dios te ha hecho una promesa, no la eches en saco roto. Dios va a cumplir esa promesa. Y Dios ha prometido que Él estaría con nosotros todos los días. Y dice ya, y si tu padre y si tu madre te dejaren, Jehová con todo te va a recoger. Amén. Entonces, esas son las promesas de Dios. Dios, para que le cumpliera la promesa a Sara, cuando llegó y le dijo a Abraham y a Sara, ustedes van a tener un hijo. Y Sara se rió. Dijo, ¿cómo? Si yo ya estoy vieja, ya mis días de tener hijos ya se acabaron. Ya estoy en la menopausia, ya no puedo tener hijos. Y se rió. Y Dios le dijo, ¿por qué? Dios le dijo, hermano, ¿por qué te ríes? ¿Hay algo difícil para Dios? Sara se escondió. Yo creo que se hizo chiquita, así como cuando nos hacen una pregunta, nos hacemos chiquitos. Y Dios, porque Dios estaba hablando con él. Dios, ¿hay algo difícil para Dios? No. Tardó 20 años esa promesa, hermanos. Pero Dios, cuando promete algo, lo cumple. Después David pasaron muchas cosas. Nos tardaríamos días en comentar todo lo que pasó. Vamos a brincarnos un poquito la historia. David es llamado para rey y llega el momento en que se sienta en el trono y está como rey. Estando como rey, empieza a ordenar a los ejércitos, váyanse a la pelea, váyanse a la lucha, tenemos que derrotar a los filisteos, a los cananeos, tenemos que derrotar. En eso, hay guerra, el pueblo de Israel contra otros pueblos. Dice la Biblia que a David se le hizo fácil no leer la Biblia ni ponerse a orar.
Sino David, como rey, a todos les dijo, váyanse a hacer a pelear la batalla, váyanse a pelear la batalla. Y él como rey dijo, pues ahora sí, no hay nadie que me vea, ahora sí voy a hacer lo que yo quiera. Pero por hacer lo que uno quiere, dice la Biblia que David se salió al balcón de su casa a rascársela. Se fue y a solearse. Estaba ahí perdiendo el tiempo, asoleándose, cuando observó y miró a una mujer que se estaba bañando desnuda. Imagínense. Y dice que la miró. Dijo David, no, la Betsabé no estaba de mal ver. Así llamaba la mujer, Betsabé. La miró y dijo, híjole, no. Y dice que la hizo traer, pues como rey, tenía toda la autoridad. A ver, tráigame a Betsabé. La trajo hacia él y tuvo relaciones con esa. El que había sido escogido para rey, el que había sido conforme al corazón de Dios, estaba fallando. Empieza y tiene el contacto con esta mujer, y de ese resbalón que se da David, esta mujer queda embarazada, la Betsabé, y David estaba casado, tenía su esposa, tenía su familia, pues como rey tenía que tener todo muy bien. Entonces en ese momento de descuido de su vida espiritual, se cae, tiene relaciones con esta mujer Betsabé y queda embarazada a Betsabé de ese momento. Dice la Biblia que cuando le avisaron a David, fíjense, por eso debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Amigo que me escuchas, tenemos que tener cuidado, que nuestra vida tiene que estar siempre sometida a la palabra de Dios, a la oración. ¿Por qué? Porque David, en un descuido que tuvo, fue de un descuido a uno más grande y a uno más grande y a uno más grande, que cuando se dio cuenta, no solamente era adúltero, se convirtió en homicida. Ahorita vamos a ver. Entonces, David al oír, no, es que la Betsabé quedó embarazada, y su esposo de Betsabé era de uno de sus generales del ejército de David. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces dijo, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mándenme a traer lo que es la mente, hermano, la malicia del ser humano. Mándenme a traer a su esposo de Betsabé, a Natán, y le dice, oye, Natán, tú has trabajado mucho. Miren nada más cómo has trabajado mucho. Hay mucho, pobrecito de ti. Te voy a dar unos días para que descanses. Ve y quédate en tu casa y duerme con tu esposa. Urías se llamaba el esposo de Betsabé. Urías. Y duerme con tu esposa. ¿Para qué lo hacía esto David? Para tapar su pecado. Y le dijo al esposo de Betsabé, vete a descansar, pobrecito de ti, mira, has trabajado mucho. Pero Urías era un hombre temeroso de Dios, que él dijo, sí, mi señor, me voy a descansar, pero él dijo, no me voy a ir a descansar. No es posible que todos mis compañeros estén en la guerra y yo acostadote en la cama con mi esposa. Así lo dijo Urías. Y dice la Biblia que Urías dijo, no, mejor me quedo aquí a la orilla de la puerta del rey. A la salida así de la puerta del rey, ahí se quedó Urías a dormir. Dijo, no es posible, yo no soy digno de que yo esté durmiendo y todo el ejército esté peleando. Qué corazón de Urías. Y dice la Biblia que al amanecer David sale y abre la puerta y se encuentra a Urías. ¿Tú qué haces aquí? Tenías que estar allá con tu esposa. No, mi señor, ¿cómo crees que yo voy a hacer algo así? Y David dijo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo tapo mi pecado? Dijo, ya sé, voy a mandar cartas como rey, voy a mandar cartas al general del ejército, le voy a decir, aquí te manda Urías, es un favor personal.
ponlo hasta el frente de la batalla cuando esté bien recia la batalla. ¿Para qué creen ustedes que lo hizo? Que lo mataron. Para que muriera. Mano, ya lo mandó y como el rey lo estaba ordenando, así se hizo. Llegó el momento de que arreció la batalla y Urías murió. Cuando vinieron y le dijeron a David, mi rey, se cumplió tu palabra y Urías ha muerto. Ah, perfecto. Se acabó el problema. Dijo, a ver, tráigame a Betsabé porque pues ya me corresponde, ya es mía. Miremos cómo el hombre trama la maldad. No importa que seamos, aunque somos hijos de Dios, a veces pensamos que como somos hijos de Dios, ya no cometemos tantos errores. Cometemos. Si descuidamos nuestra vida como la descuidó David, ¿para qué estaba de flojo en el balcón? ¿Por qué no se ponía a orar? ¿Por qué no se puso a buscar a Dios, a ofrecerle sacrificio mientras el pueblo estaba en guerra? En guerra. Amén. Oye, amigo que me escuchas a través de este video, insisto en los amenes porque hay una familia que nos estamos compartiendo y hoy podemos sí escuchar un amén. 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 Entonces, David agarra y dice, bueno, ya se acabó el problema, nadie se dio cuenta y vamos a seguir la vida. Ah, pero tráigame a Betsabé. Y la hizo su mujer a Betsabé, la hizo su mujer a Betsabé. A veces pensamos que lo que hacemos en lo oculto y que nadie se da cuenta, pensamos que ya quedó subsanado, pero no quedó subsanado. Dice la Biblia que transcurrieron el tiempo y David dijo, Dios, como un juicio que le mandó a David, murió el niño, producto de aquel adulterio, muere el niño, y David dice, está bien, vamos a caminar, y empiezan a vivir. David con su esposa ya Betsabé en el reino, y todos, dijo David, aquí no ha pasado nada, vamos a seguir. Yo me imagino a David que iba al culto. Usted va a decir, pero en aquel entonces no había cultos. Bueno, iba a la sinagoga, estaba en el culto y glorificaba a Dios y decía, nadie sabe todo lo que hice. Nadie sabe todo lo que pasó. Pero sí había alguien que sabía lo que estaba pasando y que tenía que haber justicia. Entonces, hermanos, con eso nos damos cuenta que a Dios nada se le pasa. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos que conocer a Dios. Y el Salmo, vamos ahorita a meditar un poquito en el Salmo 51, porque el Salmo 51 nos da a conocer el trato de Dios con el hombre. Amén. Entonces, David empezó a ir al culto, empezó a asistir a sus reuniones y me imagino que oía las prédicas y las prédicas decían, hay que arrepentirse de nuestros pecados. Y David, pero si nadie sabe del mío. Y así bien conchudito David. Y el predicador hablando, hermanos, con Dios no se juega, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y David así como que, a mí no me hablen, porque yo estoy limpio. Pareciera que David había tapado todo su pecado, pero había alguien que tenía que sacarla a brote. Dice la Biblia que nada hay oculto, nada hay oculto. Todo lo que se hace en la oscuridad sale a la luz. Sale a la luz. Entonces David iba a los cultos. Usted me va a decir, pero ¿eso dónde lo dice la Biblia?
No lo dice la Biblia, pero David escuchaba palabra de Dios y se hacía que no entendía. Y los mensajes eran: arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete. Y David, como si nada, así dice: ¿yo? ¿Cuál? Si no he hecho nada. Como a veces creemos que nuestros pecados pueden burlar a Dios, que nuestra actitud puede burlar a Dios, pero no. Dios sabe hasta los más íntimos pensamientos de tu corazón. Y dice la Biblia que estando un día David en su palacio, feliz, vino por allí un profetita que se llamaba Natán. Digo profetita porque fue uno de los profetas. Pero vaya con qué autoridad. Llegó y le dijo al rey: mi rey. Y David salió con toda su pompa. A ver, sí, dime, ¿qué quieres? Ya me imagino. Yo quiero que visualicemos este momento porque es glorioso. Llega el profeta Natán. Imagínense, para presentarse delante de un personaje como un rey. Y lo que le iba a decir era como que Natán le iba temblando hasta los dientes. Ay, Señor, mejor hubieras mandado a Isaías, hubieras mandado a otro profeta. Pero ¿por qué a mí, Señor, venirle a decir sus pecadotes al rey? No era nada sencillo. Dice la Biblia que llegó el Natán y le dijo: mi rey. Ya me imagino hasta con caravana. Mi rey, pues mire, yo no vengo en mi nombre, vengo en nombre de Jehová de los ejércitos, Señor. Mire, mi rey, ¿usted qué haría? Y les puso: ¿usted qué haría si un señor tuviera muchas ovejitas? Y si una oveja la deseara, ¿usted qué haría? ¿Usted qué haría, mi rey? Que ese rey tomara a la fuerza esa ovejita y matara al dueño de la oveja y se quedara con la oveja. ¿Qué haría usted, mi rey? Le hizo esa pregunta al rey. Y el rey, así como luego nos ponemos los trajes de santos, ¿no? Ya me imagino hasta la vista del rey, así como que: digno es de que muera. Digno es de que muera este rey. Este que se robó a la oveja ajena. Digno es que se muera. Ya me imagino, ¿cómo lo diría David, no? Así como muy digno, así como que: yo soy el único santo. Y todos los demás son dignos de muerte. Ya me imagino al rey David. Sí. Dice: al tal es digno que muera. Cuando dijo eso, hermanos, yo creo que la autoridad de Dios cayó en Natán, el profeta, y le dijo: ese eres tú. Ese eres tú, porque te robaste una oveja ajena y mataste al dueño de la oveja y te quedaste con la oveja. Imagínense que Dios descubra nuestros pecados de esa manera. Pero ¿cuántas veces iría David al culto y no entendió? ¿Cuántas veces iría David al culto y oyó mensajes y dijo: ese mensaje no es para mí, es para fulano, este otro mensaje es para sutano? No, el mensaje era para ti y para mí. Entonces David, al recibir el mensaje, dice la Biblia que fue tan fuerte la situación que David rasgó sus vestidos. El rasgar sus vestidos era símbolo de duelo. Me pongo en duelo. Dijo David. David conocía a Dios. Aquí es donde nosotros tenemos que ver. David conocía a Dios. Porque David no se puso a replicarle a Dios: no, Señor, estás mal. Yo no soy tan malo. Ella sí es mala. Yo no soy. David no se empezó porque conocía a Dios. Conocía a Dios. Y empezamos a ver el capítulo 51, verso 1. Pero ustedes tienen la versión 60. Pueden leer la versión 60. ¿Cómo dice el versículo 1? Fuerte. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Miren, conforme a la multitud, miren, ¿cómo dice esta versión? A mí me gusta, yo tengo la versión de las Américas. Esa versión dice: ten
váyanlo viendo ustedes para que lo vayan. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, borra mis rebeliones. O sea que David ni siquiera se puso a decir, es que ya descubierto por Dios, hermano, ¿qué puede hacer uno? Ya descubierto por Dios, ¿ya qué puede hacer uno? David dijo, no, Señor, no, está bien. Es más, ni la mujer tiene la culpa. Porque vamos a darnos cuenta que en todo el Salmo 51, ni una vez le echa la culpa a la mujer. Ni una vez. Sino todo él dice, fui yo el que cometí el error. Fui yo el que la regué. Fui yo el que transgredí. Y ten compasión. A mí me gusta esta versión porque dice, ten compasión. ¿Cómo dice esa versión? Ten piedad de mí. Ten piedad. Pero esta versión dice, ten compasión de mí. Entonces él estaba reconociendo su pecado y su posición. Señor, solamente tú. Entonces podemos ver, ten compasión de mí. Y luego de versículo 2, ¿cómo dice? En la versión 60, ¿cómo dice ustedes? Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esta versión dice, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Pero, hermano, lávame es como, no es algo así suavecito, así como que, a ver, por ejemplo, a la ropa, las hermanas, a la que está bien manchada no le hacen así, ¿verdad? A ver, así suavecito, a ver, para que no se lastime. No, hay que echarle cloro, hay que echarle esto, hay que echarle para que se desmanche. Algo así, David le estaba diciendo a Dios, Señor, lávame, aunque me duela. Amén. Imagínense si la ropa sintiera que cómo le hacen las esposas yo tengo una hermana que hasta agarraba y golpeaba hasta, como que se desquitaba con el pantalón, toma. Pero es algo tan fuerte, hermanos, que David le dijo, no importa aunque me duela, Señor, lávame de mi maldad. Hay cosas que no queremos dejar y decimos, Señor, es que no he podido dejar esto. No, Señor, aunque me duela, Señor, quítame esto, Padre. Porque tú me has llamado a una vida de ser apartado, de santificación. Entonces, David conocía a Dios, hermanos. Amén. Con Dios no podemos decirle, ay, Señor, que no me duela tanto, ¿no? Quítame el pecadito del adulterio, pero que no. No. Señor, quítame esto porque esto me está carcomiendo. Esto me hace cometer pecado y el pecado es abominación a ti. ¿Cómo es una abominación, hermanas? Algo que abomina a uno. ¿Cómo es algo que abomina a uno? Por ejemplo, podríamos comer en un traste donde le damos de comer a los perritos. ¿Por qué? Porque está feo. Porque es abominable comer donde un perrito come. No es porque los despreciemos, no. Pero cada quien tiene su lugar. Pero si vemos, por ejemplo, que nos sirvieran en el traste donde le sirven al perrito de comer. Así eso siente Dios cuando nos ve en pecado, hermano. Así esa repugnancia. Dios no odia al pecador, lo que odia es el pecado. Pero David conocía a Dios y le decía, Señor, aunque me duela, pero quítame esto, Señor. Aunque me duela, quítame esto. Y dice, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Verso 3, ¿cómo dice? Ustedes, verso 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones. O sea, delante de Dios, ¿cómo podemos escondernos? Decir, no, Señor, yo no lo hice. Ay. Imagínense que David hubiera dicho, como lo dijo Adán. Cuando Dios le dijo, Adán, ¿qué has hecho? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo, Adán?
¿Y qué hizo Adán? Le echó la culpa a la Le echó la culpa. Yo no tengo la culpa. A mí porque pues me invitan y me ponen aquí lo que me gusta, pues por eso lo tomo. Pero si no hubiera eso, si tú evitaras eso, pues yo no haría. Como, el Señor, yo no cometería adulterio si no hubiera tanta mujer guapa, tanta mujer hermosa. Yo no cometería adulterio, acaba con todas las mujeres y entonces yo voy a ser santo. No, tenemos que aprender a vivir en santidad. Entonces nosotros, hermano, tenemos que enseñar, saber nosotros que Dios puede librarnos de todo eso. Amén. Dice el versículo, lávame por completo de mí. No, el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones. Yo reconozco, Señor, y mi pecado está siempre, siempre delante de mí. Hermano, qué cosas que cuando nos acercamos a Dios, tenemos que reconocer, híjole, Señor, acabo de pensar mal contra mi vecino. Y tú sabes que casi se la rayé. Ay, Padre, perdona. Pero, hermano, delante de nosotros, antes que nada, están nuestras faltas. Y tenemos que reconocerlas. Tenemos que reconocer. Por eso David la reconoció. Él dijo, bueno, Señor, si tú ya sabes que cometí todo eso, Señor, perdóname, límpiame. Amén. ¿Cómo sigue el siguiente versículo? ¿Cómo dice? ¿El 4? Sí, el 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Amén. Mire cómo dice esta versión, y la van checando con la versión 60. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas. O sea que si el Señor nos está diciendo, estás mal, estás haciendo mal, tenemos que reconocerlo, porque tú eres justo, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. O sea que no podemos decirle al Señor, ay, Señor, no, te estás equivocando, yo no soy malo. Yo no soy malo, tú te estás equivocando. Tú eres justo, Señor. Entonces, podemos ver allí cómo David conocía a Dios y sabía presentarse en la presencia de Dios. Verso 5. ¿Cómo dice el versículo 5? He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me ha concebido mi madre. Aleluya. Mire cómo David, cómo reconoce, dice, he aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Aquí hay algo bien hermoso, hermanos, porque David porque dice, en maldad he sido concebido y en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué dice esto David? ¿Acaso el tener un bebé hay pecado? No, hermano. No. Pasó esto porque su mamá ¿cómo hacer la referencia? Su mamá de David lo concibió fuera del matrimonio a David. O sea que David no era hijo legítimo de Isaí. Sí estoy bien. No era hijo legítimo de Isaí. ¿Sí? Entonces David sabía que su mamá se había caído en un pecado y él había sido la consecuencia de eso. Por eso dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Amén. Y luego dice el versículo 6. ¿Cómo dice? He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Qué glorioso es conocer a Dios, hermanos. Mire, he aquí, esta versión dice, he aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo. Hermano, cuando estamos en la oración, nada más usted y Dios,
es cuando tenemos que abrir nuestro corazón. Y Él ama la verdad en esa intimidad. Cuando estás tú y solo con Dios. Él ama la verdad en lo íntimo. Y dice, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. ¿Cómo dice la versión 60? En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. O sea que David sabía que los momentos más gloriosos con Dios es estar a solas con Él. Amén. Esos son los secretos, los momentos más preciosos. Uno abre su corazón con Dios y Dios tiene un encuentro con nosotros y nos hace comprender sabiduría. Pero solamente ¿en dónde? En lo secreto. Hermanos, en lo secreto. Hay muchos secretos. En lo secreto hay muchos secretos. Luego vamos a hablar un poquito de los secretos en lo secreto. Entonces, luego dice el versículo 7. ¿Cómo dice el versículo 7? Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Aleluya. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Miren, hermano, el hisopo era una hierba, no sé si la conoce, hermano. Una hierba amarga. El hisopo es una hierba, pero que hace espuma como jabón. Hierve como jabón. Entonces esa se utiliza para lavar, pero es amarga. Entonces David le estaba diciendo, agarra esa hierba amarga y tállame, pero que yo sea limpio, Señor. Que yo sea limpio, aunque me duela. Ahora, viéndolo ahora de nuestros días, no podemos agarrar lo mismo que David y decirle al Señor, Señor, agarra un hisopo y tállame. No. Ahora, ¿qué nos limpia? La sangre de Cristo. ¿Y qué más nos limpia? La sangre de Cristo, ¿y qué más? Y la palabra. Y la palabra de Dios, hermano. Pero a veces la palabra de Dios, ¿qué pasa con nosotros? Como que nos inquieta. Ay, no, como que esta palabra no era para mí. Y como que nos duele y como que esta no, esto no es para mí. No, aunque te duela, es para ti. Es para ti, para mí. Amén. Entonces, esta palabra, ahora el hisopo era tallarle. Ahora la palabra de Dios nos tiene que tallar, nos tiene que doler. Hermanos, por eso el otro día yo les comentaba, hay un hermano se acercó y me dijo, oiga, hermano, usted cuando predica puras pedradas avienta, puras indirectas avienta. Dije, hermano, no, es que no son indirectas, son directas. Porque si estás aquí es porque Dios quiere que escuches esto. Amén. Entonces, lavar con hisopo no es nada sencillo, era fuerte. Entonces, la palabra de Dios a veces entra a nuestra vida y nos duele y no lo aceptamos, hermanos. Por eso nosotros tenemos que saber que la palabra de Dios ahora nos limpia y la sangre de Cristo nos limpia y nos santifica. Amén. Versículo 8. Hazme oír gozo y alegría, y se reconciliarán los huesos que has abatido. Que has abatido. Mire cómo dice esta versión. Hazme oír gozo y alegría, y se regocijen los huesos que has quebrantado. Que has quebrantado. Entonces, hermano, el pecado nos quebranta. No solamente el alma, sino el físico, ¿no? Lo físico. Y Dios viene a restaurar todo eso. Entonces, aquí el Señor, David conocía y decía, Señor, ahora me duelen tanto mis huesos, tengo riomas, pues por mi pecado, Señor, porque callé mi pecado. ¿Por qué le dijo? ¿Por qué le diría sobre sus huesos? Sobre mis huesos. ¿Por qué le diría David sobre sus huesos? Yo creo que David ya le dolían los huesos, sus manos ya andaban así. No quiero decir que el que tiene artritis anda en pecado, no, tampoco
me malinterprete, pero ¿qué sería de David que le dolían ya sus huesos? Señor, sáname mis huesos, Señor, que tú has abatido, porque yo callé mi pecado. Hermano, entonces tengamos mucho cuidado. ¿Sí? Tenemos que conocer a Dios. Con Dios tenemos que ser transparentes. Amén. Podemos engañar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Podemos engañar a fulano, a sutano, al pastor, a los ancianos de la iglesia. Pero a Dios no podemos engañarlo, hermano. A Dios no podemos engañarlo. Y David sabía eso. Amén. Amén. Versículo 9. ¿Quién lo tiene? Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todo. Hermano, cuando alguien nos cae en algo que hicimos, como hijos, ¿quién es con el que más tenemos pena? Humanamente. Con el papá. Con el papá. Decimos, no, que no sepan papá. Híjole, ¿y ahora cómo me lo van? Cuando cometemos pecado, deberíamos de tener pena para acercarnos a Dios. Decirle, Señor, esconde tu rostro de mis pecados. La riego a cada rato, Señor. Pero ese es conocer a Dios y saber nuestra posición, no de hijos privilegiados. David podía haber dicho, yo soy hijo privilegiado, soy conforme al corazón de Dios, así que, Señor, perdóname y vamos para adelante. No. David sabía su posición y decía, Señor, perdóname. Esconde tu rostro. No los mire. Qué vergüenza da cuando un papá lo cacha a uno en un error, diciendo, ya, papá, por favor. No. Es lo más vergonzoso. Así debemos de tener nosotros la presencia de Dios vigente en nuestra vida, que digamos, Señor, esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Amén. Eso es conocer a Dios. Siguiente versículo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta es la petición. Crea en mí un corazón limpio. Pero crear no es criar. Una cosa es criar y otra es crear. Crear es hacer. Entonces le podemos decir a Dios, Señor, haz un corazón, ¿qué? Limpio. Haz un corazón limpio. Y renueva Un espíritu recto dentro de mí. O sea que, Señor, renueva un espíritu recto. ¿Qué entendemos por recto, hermanos? Así, sin errores. Sin errores, pero más a que lo comprendamos. Perfecto. ¿Como de respeto? De respeto. Sí, es todo eso, pero algo así como un espíritu derecho. Obediente, ¿no? No, derecho, sincero. Sin falsedad ni hipocresía, ¿no? Derecho. ¿Sí? Yo cuando digo sí es sí, cuando digo no es no. Es un corazón derecho. Como quien dice, cuando tratamos a una persona y decimos, esta persona, no hombre, le confío lo que yo quiera, mi vida, y él es bien derecha. Ajá, es bien derecha. Entonces Dios quiere ver eso en nosotros, que nosotros seamos en nuestro espíritu derechos. ¿Para qué Dios? ¿Para qué? Cuando usted ve a una persona que es honesta y que es derecha en sus tratos y son derechos sus negocios, ¿usted qué hace? Le confía cosas. Préstame tu carro. No importa, manto, aquí está el mío. Llévatelo. Necesito esto. Ten, manto. Porque sé que tú eres derecho, que tú eres honesto. Imagínense si le pedimos a Dios un espíritu recto, un espíritu derecho. Dios no nos va a dar los dones, nos va a dar ministerios, nos va a dar... Pero dice Dios, ¿usted le confiaría algo a una persona deshonesta? A una persona que... ¿usted le confía? Ni las llaves que ya no me sirven le confío. Dios, por eso a veces
tiene que ver en nosotros, que somos como derechos, para el Señor darnos ministerio. Amén. Amén. Vamos a el versículo. Aquí viene lo más, una de las cosas. Versículo 11. ¿Quién lo tiene? No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué le dijo David esto a Dios? No me eches de delante de ti, no me eches de delante de ti. Mira, Señor, lávame con hisopo, bueno, quítame la mugre como sea, pero quítame el pecado. Perdóname, Señor. Pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque David sabía bien que cuando Dios quita su espíritu de alguien, aquella persona queda endemoniada. Dios lo endemonia. Él miró a Saúl. Cuando Dios quitó su espíritu de Saúl, Dios mandó un espíritu malo para que atormentara a Saúl. Entonces por eso David dijo, no, Señor, mira, perdóname, mira, Señor, crea en mí un corazón limpio, renueva tu espíritu dentro de mí, haz todo esto, Señor. Pero una cosa te pido, no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces tenemos que pedirle, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y luego dice, versículo 12. Vuelve a mí el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Aleluya. Mire, ya transformado David, ya empieza, porque viene todo el arrepentimiento, Señor, perdóname. Pero aquí esta versión dice, restitúyeme el gozo de tu salvación. O sea, vuélveme el gozo de la salvación. Hermanos, ¿cómo es cuando nos acabamos de convertir? Híjole, aleluya, gloria sea al Señor. Y que el culto dura 4 horas, ¿qué me importa? Yo quiero gozarme con el Señor. ¿No hay culto diario? No hay culto diario. Bendito Señor. Pero, hermanos, David le decía, Señor, vuélveme ese gozo. Por favor, vuélveme ese gozo. Restitúyeme ese gozo. Ese que yo vuelva a sentir el gozo de leer tu palabra, de orar. Y es lo que nosotros necesitamos hacer. Hermanos, ¿cuántas veces van que oramos y ya no lloramos? No es un requisito, no es un requisito. Pero es necesario llorarle a Dios y doblar nuestras rodillas y empezar a, Señor, perdóname. Y llegar al momento de derramar nuestro corazón. Amén. Entonces David le decía, restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. El verso 13, mire, hasta entonces, verso 13, ¿quién lo lee? Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecados se convertirán a ti. Aleluya. Mire, después de todo el proceso, perdóname, acepto mi error, Señor, perdóname, no quites de mí tu santo. Entonces, ya después de todo esto, de que me lavaste, entonces sí les voy a hablar de ti a los que están alrededor de mí, y ellos, a los pecadores, y ellos se van a convertir a ti. Amén. Pero muchos hermanitos primero les hablan y luego quieren pedir perdón y hacen las cosas al revés. Primero es arreglar las cosas entre Dios y yo y luego hablarle a los demás. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Vale, versículo 14. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. ¿Sí? Cantarán ¿Sí? lengua tu justicia. Aleluya. Mire, líbrame de los delitos de sangre, o sea, de homicidio. Sí. Oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Entonces a veces no cantamos con gozo. ¿Por qué, hermanos? Porque no pedimos perdón. Porque ¿Por no qué? Nos arrepentimos. ¿Por qué no cantamos con gozo? ¿Por qué? Porque no nos arrepentimos. Porque no nos arrepentimos. Por eso a veces se nos va el gozo por adorar a Dios, por cantar a Dios, por adorar el nombre de Dios. ¿Por qué? Pues porque ya nos empezamos a cometer pecaditos ocultos, nos aleja de Dios. Entonces
Si miramos la conexión que debemos de tener, y David lo conocía. Amén. Amén. Verso 15. Ya vamos a terminar, hermanos. Señor, abre mis labios y publicarán mi boca tu alabanza. Híjole. Abre mis labios. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Pero ya se fijan hasta dónde está alabando a Dios. No en medio del pecado. Ya cuando pidió perdón. Ya cuando fui yo perdonado. Entonces ya fluye la alabanza a Dios. Ya fluye. Solita fluye la alabanza a Dios. Y luego el versículo que sigue. Porque no quieres sacrificios que yo lo daría. No quieres holocaustos. El siguiente versículo. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ay, miren nada más qué bonita alabanza, hermanos. Este es glorioso, porque dice, porque no, versículo, ¿qué leíste? Versículo 16 y 17. Porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo te lo ofrecería. Ay, de nada más llegar al culto y cantar, sin hacer un análisis de mi vida. Primero tengo que ponerme a cuentas con Dios. Más los hermanos de la alabanza tienen que ponerse primero a cuentas con Dios para poder ofrecer sacrificio. Porque llegar y alabar a Dios así nada más, pues es un sacrificio ahí humano. Pero aquí dice, aquí David dice, Señor, porque no te deleitas en sacrificio. De lo contrario, Señor, yo te lo ofrecería. No te agrada el holocausto. No, a ti no te agrada así los holocaustos. Los sacrificios, los verdaderos sacrificios de Dios son ¿qué? El corazón contrito y humillado. El corazón contrito y humillado. Al corazón contrito y humillado, el Señor ¿qué? No desprecia. Hermanos, más que alabanza, más que gritos, que saltos, más que todo eso, Dios quiere que le aprendamos a adorar. Amén. Amén. Este es lo más glorioso. Hoy, hermanos, podemos mirar que los sacrificios de Dios no nada más es así de llegar y voy a adorarle, no, tenemos que entrar por la puerta de un reconocimiento de su grandeza, un reconocimiento de nuestras faltas, un aceptar nuestros errores, saber que vivimos en la presencia de Dios y que delante de Él le faltamos y que delante de Él estamos faltos en su presencia. Por eso tenemos que allegarnos a Él, para que sea un verdadero sacrificio para Dios. Entonces, así como están, hermanos, así como estás, amigo que me estás mirando, cierra tus ojos ahí donde estás. Ahí como estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos. Yo no sé tu situación, yo no sé, a lo mejor ni te conozco ni me conoces, pero Dios sí te conoce. Dios sí sabe tu vida, Dios sí sabe cómo vives. Y si Él dio esta palabra es porque tú la necesitabas escuchar. Yo la necesitaba oír. Hoy te pido que hagas una reflexión de tu vida. Y si tú has dejado de sentir gozo, alegría, es porque hay algo en tu corazón. Ese denota que hay algo en nuestro corazón que no está en concordancia con Dios. No esperemos como David que Dios saque a flote todo nuestro pecado. Mejor digámosle al Señor, Señor, perdóname. Hoy es un día para decirle, Señor, perdona mis pecados. A cada momento, Señor, mi mente vuela, piensa y hace destrozos, Señor. Padre, perdóname, Señor Jesús. Pídele perdón allí donde estás. Y dile hoy, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego por cada uno de los hermanos, amigos que nos están mirando a través de esta transmisión, Señor. Te ruego aquí está la familia Ramírez, mi Señor.
Hoy queremos que nuevamente tu Espíritu Santo fluya, volver a tener un renuevo con tu Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, toca las vidas. Ahí donde estás, escucha. Habla con Dios. Habla con Dios. No te quedes callado delante de Él. Él quiere oír tu voz nuevamente, pidiéndole de su ayuda. Hoy dile: Señor, esconde tu rostro de mis pecados. Esconde tu rostro de mis pecados. Perdóname, Señor. Señor, perdona. Oh, Señor, que tu presencia nos cautive hoy, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego por cada uno de los hermanos. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, que se vuelva a establecer la relación entre tú y yo, Señor, entre tú y aquel hermano necesitado, aquella hermana, Señor, que está doblegando su corazón a ti. Oh, Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Dile: aquí estoy, Señor Jesús. Señor, restaura mi físico, Señor, restaura, sana mi físico. Señor, el pecado lo ha deteriorado, Padre. El pecado ha deteriorado mi salud. Pero hoy que tu Espíritu Santo opere un milagro a través de este video, a través de esta palabra, en el nombre de Jesús. Oh, Santo. Bendito seas, Señor Jesús. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús. Toma la familia. Aquí está mi hermano Alfonso, Señor, toda su familia. Aquí están sus hijos. Tú conoces, Señor, la intimidad de esta familia, mi Dios. Oh, Señor, ellos te necesitan tanto como yo te necesito, Padre. Oh, mi Señor, no quites tu Santo Espíritu de nosotros. Aleluya. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres tú, nunca me separaré, Señor, de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador.
hermano que me escuchas. Dios bendiga a la familia Ramírez. Dios bendiga a Toño donde quiera. Yo sé que nos ves, Toño, Obed, Miriam, Jessica, allá en Puebla, los hermanos que nos miran allá en Puebla, Dios les bendiga. Y les mandamos un abrazo fuerte, un abrazo. Recíbanlo en el nombre de Jesús. Y pronto nos estamos viendo, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga.